Maná verdadero, verdades bíblicas. El primer libro de Adán y Eva, capítulos del 70 al 79. Capítulo 70. 13ª aparición de Satanás para engañar a Adán en casarse con Eva. Después de esto, Satanás, que odia a todos los buenos, tomó la forma de un ángel, y con él otros dos, de manera que se parecían a los 3 ángeles que habían traído a Adán oro, incienso y mirra. Se presentó ante Adán y Eva mientras estaban recostados bajo la sombra del árbol, y los saludó engañosamente con palabras aparentemente justas. Y cuando Adán vio su agradable expresión y escuchó su dulce voz, se levantó, les dio la bienvenida y los trajo a donde Eva, y permanecieron todos juntos. Y el corazón de Adán se alegró, porque pensó que estos eran los mismos ángeles que les trajeron el oro, el incienso y la mirra. Porque cuando llegaron a Adán por primera vez, trajeron con ellos paz y alegría, y también las 3 señales. Por esto es que Adán creyó que con esta segunda vez traerían otras señales para regocijarse. Pero él no sabía que era Satanás y los recibió con alegría. Luego, Satanás, el más alto de ellos, dijo: Regocíjense, Adán, y alégrense. Miren, Elohim nos ha enviado para decirte algo. Y dijo Adán: ¿Qué es? Entonces Satanás respondió: Es una cosa simple. Sin embargo, es la palabra de Elohim. Que aceptes lo que te digamos y lo hagas. Pero, si no lo aceptas, vamos a volver a Elohim y le diremos que no quisiste obedecer a su mandato. Y Satanás le dijo a Adán de nuevo: No tengas miedo y no tiembles. Ya nos conoces. Y Adán dijo: Yo no los conozco. Entonces el Satán le dijo: Yo soy el ángel que te traje el oro y te llevé a la cueva. Este otro ángel es el que te trajo incienso. Ese tercer ángel es el que te trajo la mirra cuando estabas en la cima de la montaña y que los llevé a la cueva. Pero en cuanto a los otros ángeles que aparecieron en la cueva, Elohim nos los ha enviado con nosotros en este momento, porque Él nos dijo: ustedes serán suficientes. Así que cuando Adán escuchó estas palabras, a su juicio pensó que estos ángeles hablaban la palabra de Elohim. Por lo tanto, podrían disfrutar. Y el Satán le dijo: Jura, y te prometo que recibirás. Y Adán dijo: No sé cómo jurar y prometer. Y el Satán le dijo: Mantén tu parte y ponla dentro de mi mano. Entonces Adán la colocó en su mano y la puso en manos de Satanás. Cuando Satanás le dijo: Repite ahora, tan cierto como que Elohim es vida, es la razón, y por su palabra creó las estrellas y los cielos, y estableció el terreno seco sobre las aguas, y me ha creado fuera de los 4 elementos, y del polvo de la tierra. Digo que no romperé mi promesa, ni renunciaré a mi palabra. Y Adán juró así. Entonces el Satán le dijo: Mira, ahora es ya un buen tiempo desde que salieron del jardín, y no sabes nada sobre la maldad. Pero ahora Elohim te dice que poseas a Eva, puesto que ella salió de tu costado, y debes unirte a ella y tener hijos, para su comodidad y para evitar problemas y dolor. Mas esto en realidad no es difícil para ti, ni debe causarte escándalo. Capítulo 71. Adán está preocupado por la idea de unirse a Eva. Sin embargo, cuando Adán escuchó estas palabras de Satanás, se sintió apesadumbrado
debido al juramento que hizo y de su problema, y dijo: ¿Puedo yo cometer adulterio con mi propia carne y mis propios huesos? Y pecaré contra mí mismo para destruirme, y así Elohim me eche de la faz de la tierra. Si en un primer momento que comí del árbol, Él me sacó del jardín y me trajo a esta tierra, privándome de mi naturaleza brillante, y trajo la muerte sobre mí, entonces, al hacer esto, Él me cortará de la tierra, y me enviará al Seol, y me llenará de plagas por mucho tiempo. Pero Elohim nunca nos ha hablado de estas palabras que ustedes nos han dicho, pues ustedes no son ángeles de Elohim, y Él no los ha enviado. Ustedes son demonios, y han bajado y presentado delante de nosotros con una falsa apariencia. ¡Lejos de aquí, malditos de Elohim! Entonces los demonios huyeron de delante de Adán, y él y Eva se levantaron y regresaron a la cueva de los tesoros y entraron en ella. Entonces dijo Adán a Eva: ¿Viste lo que hice? No se lo digas a nadie, porque yo he pecado contra Elohim en juramento, tomando su nombre, y he puesto mi mano otra vez con Satanás. Eva entonces celebró su paz como le dijo Adán. Luego Adán se levantó y levantó sus manos ante Elohim, y avergonzado y deprimido, con lágrimas, le pidió perdón por lo que había hecho. Y así se mantuvo Adán de pie, orando durante 40 días y 40 noches. No comía ni bebía, hasta que su cuerpo, agotándose, cayó al suelo por el hambre y la sed. Entonces Elohim, enviando su palabra a Adán, hizo que se levantara y le dijo: Adán, ¿por qué has jurado por mi nombre? ¿Y has hecho este acuerdo con Satanás por segunda vez? Y Adán lloró y dijo: Mi Elohim, perdóname. Fue un acto involuntario, pues creí que eran ángeles tuyos. Y Elohim perdonó a Adán diciéndole: Tengan cuidado de Satanás. Y retiró su palabra de Adán. Entonces, el corazón de Adán fue confortado, y tomando a Eva, salieron de la cueva para preparar algo de comida para sus cuerpos. Y a partir de ese día, Adán luchaba en su mente acerca del unirse a Eva, y temía hacerlo, pues no quería que Elohim se enoje con él. Adán y Eva fueron al río de agua y se sentaron en el banco, como la gente hace cuando disfrutan del momento. Y Satanás se puso celoso de ellos y pensó un nuevo plan para destruirlos. Capítulo 72. Satanás aparece como doncellas hermosas. Entonces Satanás y 10 de sus anfitriones se transformaron en doncellas, que por gracia eran diferentes a los demás del mundo. Vinieron hasta el río en presencia de Adán y Eva, y ellos se dijeron entre sí: Ven, vamos a ver las caras de Adán y Eva, que son de los hombres sobre la tierra, bellos como son y tan diferentes al aspecto de nuestras propias caras. Luego vinieron Adán y Eva, y saludándolos les hacían estas preguntas. Adán y Eva, mirándolos también, se preguntaban por su belleza y dijeron: ¿Existe entonces, así como nosotros, otro mundo con criaturas tan hermosas como ustedes? Y las doncellas dijeron a Adán y a Eva: Sí, de hecho, somos una abundante creación. Luego Adán les dijo: Pero, ¿cómo se multiplican? Y ellos le contestaron: Tenemos maridos que se han unido a nosotras, y tenemos niños que crecen y que a su vez se unen entre sí, y vamos aumentando en número. Pero sabemos, Adán, que no nos creen. Les mostraremos
a nuestros maridos e hijos. Entonces, ellos gritaron al otro lado del río, como si estuvieran llamando a sus maridos y sus hijos. Y vinieron desde el río los hombres y los niños. Y todos los hombres llegaron a su esposa, y sus hijos estaban con ellos. Y cuando Adán y Eva vieron a todos ellos, quedaron mudos, solo pensando dentro de sí mismos. Luego dijeron a Adán y a Eva: Vean a todos nuestros maridos y nuestros hijos. Adán, tú debes unirte a Eva, como ya nosotros lo hemos hecho, y así tendrán niños, como nosotros tenemos. Esto era tan solo un plan malévolo de Satanás para engañar a Adán. Satanás también pensaba dentro de sí mismo: Si Elohim mandó a Adán primero que no comiese del fruto del árbol, porque si no moriría. Sin embargo, Adán comió y Elohim no lo mató, sino que solamente decretó su muerte y las plagas y los juicios hasta el día que salga de su cuerpo. Ahora entonces, si caen en engaño, haciéndome caso otra vez, y se une a Eva sin el permiso de Elohim, entonces Elohim lo matará definitivamente. Por lo tanto, Satanás trabajó duro por esta aparición ante Adán y Eva, porque él quería matarlo y hacer que desapareciera de la faz de la tierra. Mientras tanto, el fuego del pecado entró en Adán y él pensó en cometerlo, pero él mismo se sujetó, temiendo que si él seguía este consejo de Satanás, Elohim lo mataría. Entonces, Adán y Eva se levantaron y oraron a Elohim, mientras que Satanás y sus anfitriones cayeron en el río en presencia de Adán y Eva y les dejaron regresando a su propio mundo. Entonces, Adán y Eva volvieron a la cueva de los tesoros y como estaba ya cerca la noche, llegaron como era su costumbre a tiempo. Y los dos se levantaron y oraron a Elohim esa noche. Adán se mantuvo de pie en oración, aún sin saber cómo orar, por la razón de los pensamientos que en su corazón estaban acerca de su unión con Eva, y continuó hasta mañana. Y cuando la luz surgió, dijo Adán a Eva: Levántate, vamos a ir por debajo de la montaña, a donde nos dieron el oro, y vamos a pedir al Señor en relación con esta cuestión. Luego Eva dijo: ¿Qué asunto es este, Adán? Y él respondió a ella: Eso, de pedirle a Elohim que me permita unirme a ti, porque no lo voy a hacer sin su permiso. O si no, él nos hará perecer a ti y a mí. Los demonios, con sus apariciones pecaminosas, han fijado en mi corazón el fuego del pecado. Entonces dijo Eva a Adán: Porque es necesario que vayamos abajo de la montaña. Levantémonos en oración aquí mismo, en la cueva, y Elohim nos dirá si nos es permitido esto que pedimos o no. Adán entonces se levantó en oración y dijo: Elohim, tú sabes que hemos transgredido en contra tuya, y desde el momento que transgredimos, fuimos despojados de nuestra brillante apariencia, y nuestro cuerpo se volvió brutal, requiriendo de alimento y bebida, como el animal desea. Venimos ante ti, Elohim, porque no queremos hacer nada sin tu permiso, porque tenemos temor de ti, de que nos vayas a destruir, porque si hacemos sin tu permiso lo que Satanás nos dijo, tú nos harás perecer. Por eso, entonces, Señor, toma nuestras almas de nosotros y haznos libres de esta animal lujuria. Y si no,
sepáranos el uno del otro, para estar lejos de los demás. Por otra parte, Elohim, si nos separas el uno del otro, los demonios nos van a engañar con sus apariciones que se asemejan a nosotros, y destruirán nuestros corazones y nuestros pensamientos, queriendo ir a donde los demás. Sin embargo, si cada uno de nosotros no vamos hacia los demás, los demonios vendrán a nosotros en apariciones según nuestra semejanza y nos tentarán constantemente. Aquí Adán terminó su oración. Capítulo 73. El matrimonio de Adán y Eva. Y Elohim consideró las palabras de Adán y vio que era cierto lo que pasaría por aceptar el consejo de Satanás. Y Elohim aprobó lo que Adán había pensado sobre este asunto y la oración que había ofrecido en su presencia, y su palabra vino y le dijo: Adán, si hubieses tenido esta misma precaución antes de que salieras del jardín. Después de eso, Elohim envió a su ángel, el que había traído el oro, y al ángel que había traído incienso, y al ángel que había traído la mirra a Adán, a que le informen respecto a su matrimonio con Eva. Entonces los ángeles dijeron a Adán: Toma el oro y dáselo a Eva como un regalo de bodas y la promesa de casarte con ella. Entonces, dale como regalo algo de incienso y de mirra, como muestra que ambos serán una sola carne. Adán obedeció a los ángeles y tomó el oro y lo puso en la víspera en el seno de su vestido, y prometió casarse con ella tomándola de la mano. Entonces los ángeles mandaron a Adán y a Eva a levantarse y a orar 40 días y 40 noches. Y pasando los días fijados, recién Adán podrá estar con su esposa, para que desde ese momento tal acto matrimonial sería un acto puro y sin mancilla, para así tener hijos y se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Luego que Adán y Eva recibieron las palabras de los ángeles, y los ángeles se apartaron de ellos. Entonces Adán y Eva comenzaron a orar y continuaron así hasta finales de los 40 días. Y entonces fueron y estuvieron juntos, como los ángeles les habían dicho. Y desde el momento en que Adán salió del jardín hasta que se unió a Eva, eran ya 223 días, que son 7 meses y 13 días. Así fue derrotada la guerra que Satanás tuvo contra Adán. Capítulo 74. El nacimiento de Caín y Luluba. Y les tocó vivir en la tierra de trabajo con el fin de mantener sus cuerpos en buen estado de salud, y que continúa hasta los 9 meses de embarazo de Eva. Y el tiempo se acercaba cuando ella debería dar a luz. Luego dijo a Adán: Las señales nos indican que esta cueva, desde que salimos del jardín, es un lugar puro, y estaremos orando aquí de nuevo por algún tiempo. No es conveniente que dé a luz en este lugar. Vayamos a la cúpula de roca que Elohim nos hizo de refugio, librándonos de la mala intención de Satanás de matarnos con una gran piedra. Adán luego tomó a Eva de la cueva, y cuando llegó el momento de dar a luz, ella se asustó mucho, y Adán sintió mucha compasión y estaba muy preocupado por ella, porque creía que estaba cerca de la muerte, y las palabras de Elohim sobre su fin se estaban cumpliendo. Con sufrimiento tendrá a sus hijos y con dolor los dará a luz. Pero cuando Adán vio el peligro en que Eva estaba, se levantó y oró a Elohim y dijo: Señor, mírame con ojos de compasión y de misericordia, y líbrame de esta angustia. Y Elohim miró a su sierva Eva,
y en su entrega dio a luz a su primer hijo, y con él una hija. Y se regocijó Adán en Eva, y agradecido por la liberación del dolor y también por los hijos nacidos, Adán y Eva rindieron culto en la cueva hasta el final de 8 días. Y a su hijo llamaron Caín y a la hija Lúluba. Y el significado de Caín es odio, porque odiaba a su hermana en el vientre materno antes de que naciera. Por eso Adán lo nombró Caín. Pero Lúluba significa hermoso, porque era más hermosa que su madre. Entonces Adán y Eva esperaron hasta que Caín y su hermana tuvieran 40 días de nacidos. Entonces Adán dijo a Eva: Vamos a hacer una ofrenda y ofrecerla en nombre de los niños. Y Eva dijo: Vamos a hacer una ofrenda para el primer hijo nacido y luego vamos a hacer otra por la hija. Capítulo 75. La familia vuelve a la cueva de tesoros. Nacimiento de Abel y Aclia. Entonces Adán preparó una ofrenda, y él y Eva las ofrecieron para sus hijos, y lo llevaron al altar que habían construido en un principio. Y Adán ofreció la ofrenda, y pidió a Elohim que la aceptase. Entonces Elohim aceptó la ofrenda de Adán, y envió una luz del cielo que consumió la ofrenda. Adán y el niño se acercaron a la ofrenda, pero Eva y la niña no se acercaron a ella. Adán, luego de haber entregado la ofrenda, bajó del altar con el niño muy alegre. Luego de 40 días, es decir, 80 días, Adán preparó otra ofrenda y llevó a Eva y los niños y subieron al altar y entregaron otra ofrenda, esta vez por la niña, y pidió que fuese aceptada. Y el Señor aceptó la ofrenda de Adán y Eva. Entonces Adán y Eva y los niños se acercaban juntos y bajaron de la montaña con gran regocijo. Pero ellos no regresaron a la cueva en la que nacieron los niños, sino que llegaron a la cueva de los tesoros a fin de que los niños fueran bendecidos con todas las señales que fueran traídas del jardín. Sin embargo, después de haber sido bendecidos con estas señales, regresaron a la cueva en la que nacieron. Sin embargo, antes de que Eva hubiera ofrecido la ofrenda, Adán había tomado a Eva y habían bajado hasta el río donde se habían tirado la primera vez y se lavaron. Adán lavó su cuerpo y Eva el suyo, luego de haber terminado la angustia por la que habían pasado. Adán y Eva, después de lavarse en el río de agua, cada noche regresaban a la cueva de los tesoros, donde oraban y se bendecían, y luego regresaban a su cueva donde sus hijos habían nacido. Adán y Eva hicieron esto hasta que los niños fueron destetados. Después de que fueron destetados, Adán hizo una ofrenda para las almas de sus hijos, además de las 3 veces de cada semana que hacía ofrenda por ellos mismos. Cuando los niños fueron destetados, Eva concibió una vez más, y cuando su embarazo llegó a su término, dio a luz a otro hijo e hija, y ellos fueron llamados Abel el hijo y Aclia la hija. Entonces, al final de 40 días, Adán hizo una ofrenda para el hijo, y al final de los 80 días hizo otra ofrenda para la hija, y fueron tratados como habían sido tratados Caín y su hermana Lúluba. Fueron luego a la cueva de los tesoros, donde recibieron sus bendiciones, tras lo cual regresaron a la cueva donde habían nacido. Después de que estos niños nacieron, Eva dejó de tener hijos. Capítulo 76. Caín tiene celos de Abel a causa de sus hermanas.
y los niños comenzaron a crecer más fuertes y más altos. Pero Caín era duro de corazón y se pronunció sobre su hermano menor. A menudo, cuando su padre hacía una ofrenda, Caín se quedaba y no iba con ellos y no ofrecía nada. Pero en cuanto a Abel, él tenía un corazón manso y fue obediente a su padre y a su madre. Él se trasladaba con frecuencia a hacer una ofrenda porque él amaba. Él oró y ayunó mucho. Luego vino esta señal a Abel. Como entraba a la cueva de los tesoros y vio las barras de oro, el incienso y la mirra. Y éste preguntaba a sus padres, Adán y Eva, acerca de ellas, pues quería saber de dónde las habían obtenido. Y Adán le contó todo lo que había caído sobre ellos. Y Abel sintió profundamente en el corazón lo que les había acontecido a sus padres. Por otra parte, su padre, Adán, le contó de las obras de Elohim y del jardín. Después de escuchar todo lo que su padre le contó, Abel se quedó en la cueva de los tesoros durante toda la noche. Y esa noche, mientras estaba orando, Satanás se le apareció bajo la figura de un hombre que le dijo: Tú constantemente has ido a hacer las ofrendas con tu padre. Has hecho oración ayuno. Por eso te voy a matar y te quitaré de esta tierra. Pero Abel oraba más fervientemente y echó al Satán fuera y no creyó ninguna de las palabras que le había dicho. Luego, cuando era ya de día, un ángel de Elohim se le apareció y le dijo: No cortes tu ayuno y tu oración, porque son ofrendas a Elohim. Mira, el Señor ha aceptado tu oración, y no tengas miedo a lo que el Satán te dijo anoche sobre la muerte. Y el ángel se retiró. Entonces, cuando fue de día, Abel llegó a Adán y a Eva y les dijo de la visión que había visto. Cuando oyeron esto, se angustiaron mucho por él, pero no le dijeron nada sobre esto, sino que solo lo confortaron. Pero en cuanto a Caín, Satanás también vino a él por la noche y mostrándose a sí mismo le dijo: Adán y Eva tienen mucho más amor por tu hermano, más que a ti. Y le van a dar en matrimonio a tu hermana, que es muy bella, porque a él le gusta. Pero a ti te van a dar a la hermana fea, porque ellos te odian. Ahora escucha, antes de que lo hagan, te estoy diciendo que debes matar a tu hermano. De esta forma, tu hermana quedará para ti, porque quedará sola. Y el Satán se apartó de él, pero las palabras que el Satán pronunció se quedaron en el corazón de Caín, y con frecuencia deseaba matar a su hermano. Capítulo 77. Caín de 15 años de edad y Abel de 12 años creciendo por separado. Sin embargo, cuando Adán vio que el hermano mayor odiaba a los más jóvenes, él se esforzó para ablandar sus corazones y dijo a Caín: Oh mi hijo, toma de los frutos de tu siembra y haz una ofrenda a Elohim, porque él puede perdonarte tu maldad y tu pecado. Dijo también a Abel: Toma algunos frutos de tu siembra y haz una ofrenda y llévalo a Elohim, porque él puede perdonarles por su maldad y pecado. Entonces Abel obedeció la voz de su padre y tomó algunos frutos de su siembra e hizo una buena ofrenda. Y dijo a su padre Adán: Ven conmigo y muéstrame la forma de hacer una ofrenda satisfactoria y correcta. Y fueron Adán y Eva con él y le mostraron la forma de ofrecer su regalo en el altar.
Luego, después de eso, se pusieron de pie y oraron para que Elohim acepte la ofrenda de Abel. Entonces Elohim miró a Abel y aceptó su ofrenda. Y Elohim estaba más contento con Abel que con su ofrenda, debido a su buen corazón y puro cuerpo, pues no había rastro de engaño en él. Luego vinieron abajo desde el altar y se dirigieron a la cueva en la que vivían. Pero Abel, por razón de su alegría por haber hecho su ofrenda, la repitió 3 veces a la semana, tras el ejemplo de su padre Adán. Pero Caín no quería hacer una ofrenda. Solo después de que su padre estuvo muy enojado, Caín aceptó y tomó la oveja más pequeña y la llevó a la ofrenda. Pero cuando estaba ofreciéndola, sus ojos estaban en la oveja, por lo cual Elohim no aceptó su ofrenda porque su corazón estaba lleno de pensamientos asesinos. Y todos ellos vivían juntos en la cueva en la que Eva había dado a luz, hasta que Caín tenía 15 años y Abel 12 años. Capítulo 78. Cómo el primer asesinato fue planeado. Entonces dijo Adán a Eva: He aquí, los niños son mayores. Tenemos que pensar en darles esposas. Entonces Eva respondió: ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces Adán le dijo: Abel se unirá a la hermana de Caín en matrimonio, y la hermana de Abel en matrimonio con Caín. Entonces dijo Eva a Adán: No me gusta Caín, porque él es duro de corazón. Pero deja que ellos se queden con nosotros hasta hacer una ofrenda en el nombre del Señor. Y dijo Adán: ¡No más! Mientras tanto, Satanás vino a Caín en la figura de un hombre del campo y le dijo: He aquí, Adán y Eva han estado tramando juntos sobre el matrimonio de ustedes dos, y se han puesto de acuerdo en casarte con la hermana de Abel, y a él con tu hermana. Porque te quiero, es que te digo estas cosas. Sin embargo, si quieres, toma mi consejo y obedéceme. Y el día de tu boda, te voy a poner una muy hermosa túnica, oro, plata en abundancia, y todo mi reino te asistirá. Entonces Caín dijo con alegría: ¿Dónde está tu reino? Y Satanás respondió: Mi reino está en un jardín en el norte, donde una vez quise traer a tu padre Adán, pero él no estaba dispuesto a aceptar mi ofrecimiento. Pero si tú recibes mis palabras y si quieres venir a mí después de tu boda, deberás dejar la miseria en la que estás, y te daré descanso, y serás mejor que tu padre Adán. Con estas palabras de Satanás, Caín abrió sus orejas e inclinó su corazón hacia su discurso. Y Caín no quiso permanecer ya más en el campo y fue a donde Eva, su madre, y la golpeó, maldiciéndola y recriminándole por los planes de dar a su hermana en matrimonio a Abel. Y le dijo: ¿Acaso estoy yo muerto para dar a mi hermana Abel? Su madre, sin embargo, trató de tranquilizarlo y lo envió al campo en el que había estado. Entonces, cuando Adán llegó, ella le dijo lo que Caín había hecho. Y Adán se afligió, pero tomó fuerza y no dijo ni una sola palabra. Entonces, en la mañana siguiente, Adán dijo a su hijo Caín: Toma de tus frutos, los jóvenes y lo bueno, y los ofrecerás a Elohim, y voy a ir a hablar con tu hermano, para hacer lo mismo. Ambos obedecieron a su padre Adán, y tuvieron listas sus ofrendas, y las ofrecieron en la montaña donde estaba el altar. Pero Caín se comportaba altivamente con su hermano, y lo empujó, botándolo del altar, y no le permitió ofrecer su regalo en el altar. Pero él
ofreció su propia ofrenda en él, con un corazón orgulloso, lleno de engaño y de fraude. Pero en cuanto a Abel, construyó un altar con algunas piedras que estaba cerca a su alcance y ofreció su ofrenda con un corazón humilde y libre de engaño. Caín estaba entonces de pie frente al altar en el que había ofrecido su regalo y gritó a Elohim para aceptar su ofrenda. Pero Elohim no la aceptó de él, ni hizo un divino fuego para consumirla. Y se mantuvo de pie sobre el altar, dando la espalda, de mal humor y con sentimiento de mezquindad, buscando a su hermano Abel para ver si Elohim aceptaba su ofrenda o no. Y Abel oró a Elohim para aceptar su ofrenda. Luego, un fuego divino vino abajo y se consumió su ofrenda. Y Elohim olió y saboreó lo dulce de su ofrenda, porque Abel lo amó y se regocijaba en él. Y porque Elohim estaba bien complacido con él, le envió un ángel de luz en la figura de un hombre que había participado de su ofrenda, porque él había olido y saboreado lo dulce de su ofrenda, y lo confortó y fortaleció su corazón. Y Caín estaba observando todo lo que tuvo lugar en la ofrenda de Abel, y se enojó mucho. Entonces abrió su boca y blasfemó contra Elohim, porque él no había aceptado su ofrenda. Y Elohim dijo a Caín: ¿Por qué te ves triste? Es justo que me permita aceptar su ofrenda. No estamos en contra de ti, mas tú has murmurado y estás solo en contra tuya. Elohim hizo este reproche a Caín porque no fue aceptada su ofrenda. Y Caín bajó del altar y cambió su color y con cara triste bajó a donde sus padres y les contó lo que le había acontecido. Y Adán se entristeció mucho porque Elohim no había aceptado la ofrenda de Caín. Pero Abel bajó con regocijo y con un corazón agradecido, y le dijo a su padre y a su madre cómo Elohim había aceptado su ofrenda, y se regocijaron con él y besaron su rostro. Y Abel dijo a su padre: ¿Por qué Caín me empujó del altar y no me permitió ofrecer mi regalo en él? Sin embargo, he hecho un altar para mí y mi regalo fue ofrecido en él. Pero cuando Adán escuchó esto, se puso muy triste, porque era el altar que había construido inicialmente y en el que había ofrecido todas sus ofrendas. Y Caín estaba resentido y tan enojado que entró en el campo, donde Satanás vino a él y le dijo: Tu hermano Abel se ha refugiado con tu padre Adán, porque él fue echado desde el altar, y le han besado su rostro, y se han regocijado con él mucho más que contigo. Cuando Caín escuchó estas palabras de Satanás, se llenó de ira y no dejó que nadie lo supiera. Pero él tenía el deseo de matar a su hermano, hasta que tomándolo en la cueva le dijo: Hermano, el país es tan hermoso y hay esos hermosos árboles tan agradables en él, que forman un paisaje encantador, digno de ver. Pero hermano, tú nunca has ido a ese lugar para descansar. Es que, mi hermano, es mi gran deseo que vengas conmigo al campo para disfrutar y sentirnos bendecidos de nuestros campos y nuestros rebaños, que para ti son justos, y te quiero mucho, mi hermano. Pero tú has hecho que nos enemistáramos. Y Abel consintió en ir con su hermano Caín al campo. Pero antes de salir, dijo Caín a Abel: Espérame, voy a traer algo para protegernos de las bestias salvajes. Y Abel estaba esperando inocentemente cuando Caín le dio la delantera. Y comenzaron Caín y su hermano Abel a caminar por el camino.
Caín hablaba con él y él pensaba que Caín había olvidado todo. Capítulo 79. Un malvado plan es llevado a una trágica conclusión. Y caminaron hasta que llegaron a un lugar solitario, donde no había nadie. Y Abel dijo a Caín: Mi hermano, estamos cansados de tanto caminar y no vemos ningún árbol, ni frutos, ni flores, ni ovejas. Nada de lo que me dijiste que veríamos. ¿Dónde están las ovejas que dijiste que bendecirían? Entonces Caín le dijo: Ven y verás muchas cosas bellas muy pronto, pero adelántate, yo te sigo y voy a alcanzarte luego. Y Abel pasó por delante de Caín, y Caín se mantuvo detrás. Y Abel fue caminando inocentemente, sin saber que su hermano lo mataría. Entonces Caín, cuando llegó hasta él, le engañaba con palabras y forma de hablar amable, y caminaba un poco hacia atrás de él. Entonces tomó impulso y arremetió contra su hermano, dándole golpe tras golpe. Y cuando Abel cayó sobre el terreno, viendo que su hermano arremetía contra él para matarlo, le dijo a Caín: Mi hermano, ten piedad de mí. Por los pechos que hemos sido amamantados, no me golpes. Por el vientre que nos trajo este mundo, no me golpes con el bastón hasta morir. Si me vas a matar, toma una de estas piedras grandes y mátame directamente. Entonces Caín, duro de corazón y cruel asesino, tomó una gran piedra y golpeó a su hermano en la cabeza, hasta que su cerebro salió de ella. Y Caín disfrutó el hecho de ver la sangre de su hermano salir de él. Y Caín no se arrepintió de lo que había hecho. Pero la tierra, cuando la sangre del justo Abel cayó sobre ella, temblaba, ya que bebió su sangre que fue destruida a causa de Caín. Y la sangre de Abel clamó a Elohim misteriosamente para vengarlo de su asesino. Entonces Caín comenzó a excavar en el terreno para ocultar el cuerpo de su hermano, porque le vino gran temor y temblaba cuando vio a la tierra temblar sola por su propia cuenta. Luego, al terminar el hoyo, metió el cuerpo de Abel y lo cubrió con polvo, pero la tierra no lo recibió y botó el cuerpo de Abel. Una vez más, Caín excavó el terreno y a su hermano escondido en él, pero de nuevo el terreno arrojó el cuerpo. Hasta 3 veces el terreno vomitó el cuerpo de Abel. El terreno fangoso lo tiró la primera vez, porque Abel no fue la primera creación, y lo arrojó por segunda vez, no queriendo recibir, porque Abel era bueno y justo, y fue asesinado sin motivo, y una tercera vez, porque el asesinato tenía un testigo en contra. Y la tierra se burlaba de Caín hasta que la palabra de Elohim vino a él en relación con su hermano. Luego Elohim estaba enojado y disgustado mucho por la muerte de Abel. Y él tronó desde el cielo y rayos cayeron antes que él. Y la palabra del Señor Elohim de los cielos vino a Caín y le dijo: ¿Dónde está tu hermano Abel? Entonces Caín respondió con una voz áspera y un corazón orgulloso: ¿Cómo, Elohim? ¿Soy acaso guardia de mi hermano? Y dijo Elohim a Caín: Maldita la tierra que bebió la sangre de tu hermano Abel. Y para ti siempre será temblor y agitación, y esto será una marca sobre ti, a fin de que considere quién desee matarte. Y Caín lloró porque Elohim había dicho estas palabras y dijo: Elohim, cualquiera que considere matarme, lo hará, y seré borrado de la faz de la tierra. Y dijo Elohim a Caín:
quien quiera que considere matarte, no lo hará, porque antes que esto, yo voy a dar 7 castigos al que tal cosa hiciere. Porque cuando Elohim preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano?, en su gran misericordia buscaba que Caín se arrepintiera. Y si Caín se hubiera arrepentido en ese momento diciendo, oh mi Elohim, perdona mi pecado por asesinar a mi hermano, Elohim le hubiera perdonado su pecado. Y como Elohim dijo a Caín, maldito el terreno que ha bebido la sangre de tu hermano, y que además muestra su misericordia con Caín, pues Caín no fue maldecido, pero sí el terreno que bebió su sangre, siendo que el terreno no cometió el asesinato, sino el malvado fue el que lo cometió. Y es apropiado que la maldición caiga sobre el asesino, pero la misericordia de Elohim hizo que la maldición cayera al terreno y no a Caín. Y él le dijo, ¿dónde está tu hermano? A lo que él respondió y dijo, no sé. Entonces el Creador le dijo, sea siempre angustiado y temblando. Entonces Caín temblaba y se llenó de temor, y a través de esta señal, Elohim hizo de él un ejemplo ante toda la creación de qué pasa al asesino de su hermano. Elohim también hizo venir sobre Caín temblor y terror, quitándole la paz, para que recordando la paz y alegría pasadas, pueda arrepentirse de su pecado humildemente y encontrar la paz del principio. Y en la palabra que Elohim dijo, voy a poner 7 castigos a todo aquel que mata a Caín, Elohim no estaba tratando de matar a Caín con la espada, pero él trató de hacerle morir a través del ayuno, del llanto y de la oración, para que de una forma difícil sienta su pecado. Y los 7 castigos son las 7 generaciones durante las cuales Elohim espera que Caín sienta por el asesinato de su hermano. Pero Caín, desde que asesinó a su hermano, no pudo encontrar ningún descanso en cualquier lugar. Volvió a Adán y Eva, temblando, aterrorizado y manchado con sangre.